Bueno, por favor, me acompañan al libro de Filipenses. Capítulo 3. Queda, ya no tengo más. Y el profeta Samuel lo miró y dijo: Dios, una equivocación, pero dos. ¿Qué tal que con este también nos equivoquemos? ¿Qué tal que también esté en el camino y es que es chiquito? Lo miran, lo soplan y ¡pum! No lo matan. Pero ¿qué le dijo Dios al profeta? Yo no miro lo que mira el hombre ni lo que estás mirando. Yo lo que estoy mirando en él es el corazón. No estaba mirando si era grande, si era bonito, si era feo, aunque David, la palabra dice que era un hombre simpático, agradable. Pero Dios no miró esto. Dios miró su corazón y en ese corazón colocó ¿qué? Su branding, su marca personal, allí el sello de él. Dijo: este me servirá, este será el nuevo rey, este librará batallas, estará conmigo, hará mi voluntad y yo le entregaré todo a él, porque sé en quién he confiado. Y así ve usted en el primer libro de Samuel, desde ese capítulo usted lo ve ungido, lo unge el Señor. ¿Para qué? Para que vaya a orar por el rey, para que toque el arpa, para que traiga ¿qué? Medicina y sanidad allí. Y ese papel él lo empezó a hacer fiel, constante, valorando lo que Dios le había puesto allí. Después sale de allí ¿a quién? A pelear con Goliat, ¿se acuerda? Con esa confianza, con esa seguridad primeramente en Dios y en lo que el Señor le había dado, y dijo: ningún filisteo incircunciso, malo, va a tener en opresión a mi pueblo. Y cogió y mató a Goliat, ¡pum!, lo dejó allí avergonzado. Después se le levanta el rey Saúl, aquel que le vio los beneficios que era tener a David en su casa, lo que le traía. Se le levantó y lo quiso matar. En un solo capítulo le hizo 3 intentos, pero Dios estaba con él y no dejó que le pasara nada. Cuando el Señor está con nosotros, Él nos guarda de todos los peligros, porque tiene un propósito con nosotros. Y ese propósito es el que sostuvo a David todo este tiempo, el que lo ayudó a pelear, nunca menospreció a su prójimo. ¿Se acuerda que creo que está en el capítulo 22, no recuerdo bien, allí donde está David en la cueva de Adulán? Porque el rey lo persiguió, lo sacó de allí y el pobre no tenía más que esconderse sino en la cueva de Adulán, y él pensó que iba a estar solo, pero oh sorpresa, que se encontró como con 150 igualitos, endeudados, enlutados, empobrecidos, sin que nadie diera un peso por ellos. Así estaba David. Y David se hizo el amigo, el que los ayudó a salir de todos esos problemas. Toda su vida aprendió a pelear, a convivir con el enemigo, con los filisteos. Le tocó hacerse el loco, le tocó hacer muchas cosas por guardar su vida, porque se había levantado un enemigo que lo quería acabar, y que era el rey Saúl. El rey Saúl, según dice los estudios, su reinado fue como de 32 años. O sea que esto significa que 32 años tuvo que pelear David para guardar su vida. Tuvo que sortear muchos problemas, muchas dificultades, muchos inconvenientes. Se hizo diestro porque sabía dónde ir y dónde refugiarse, dónde esconderse. Sabía cómo movilizarse por allí, por todo ese lugar que él ya conocía. 32 años con 2 oportunidades de matar a su enemigo, pero que nunca hizo nada, porque respetaba y amaba a Dios, y sabía que ese hombre lo había puesto Dios allí,
y que por la mano de él no lo iba a tocar. 32 años de dificultades, de conflictos, donde él maduró su fe, miraba al cielo, donde oraba, donde iba a la presencia del Señor a pedir dirección. Porque a veces usted pasa por esos problemas, por esas situaciones difíciles. Usted dice, llevo 1 año, llevo 5, llevo 10. Yo le quiero decir, gloria a Dios por las dificultades y los impases que pone Dios en nuestro camino, porque eso es lo que nos hace mirar al cielo. Porque a veces se nos olvida. Estamos también, como el pastor que día decía, estamos también que para qué oramos si estamos bien. Ese es un termómetro donde tenemos que ver qué tanta confianza estamos teniendo en nosotros mismos que en el mismo Señor. 32 años que era humillado, inclinado en la presencia de Dios, donde nunca, jamás se apartó su rodilla de estar allí. Y usted mira allí en el libro de los Salmos, puede ver cómo el Señor, y él hacía sus oraciones, reconocía la debilidad de hombre, sabía que necesitaba el favor de Dios para seguir adelante. Pero todos esos 32 años de confianza, de pelear, de tener victorias allí, digámoslo entre comillas, los perdió en un momento. Cuando usted llega al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, usted se da cuenta que 32 años que hizo David de trabajo, de postrarse, de estar en la presencia de Dios, se perdieron por el pecado. Allí está el pecado de adulterio que cometió ¿quién? David con Betsabé. 1 año le bastó desperdiciar, abandonar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ganó en esos 32 años ¿qué? Confianza. Sabía cómo pelear, sabía qué hacer. Es más, era el rey. Eso ya le daba una posición diferente. Se le olvidó de pedir el consejo, se le olvidó de mirar al humilde, se le olvidó la misericordia, se le olvidó la compasión. Porque en ese capítulo 11 usted lee todo lo malo que hizo David. Mintió, mató, adulteró. Todo lo que había ganado en el Señor, en 1 año lo perdió. No volvió a escuchar la voz de Dios. Yo pienso que él tampoco quería escuchar la voz de Dios, porque sabía la exhortación que le iba a hacer el Dios. Y eso nos pasa a nosotros en el caminar. Cuando nuestra confianza es tan alta que nos empezamos a deslizar. Y así se llama la enseñanza de hoy, el peligro de deslizarnos, porque el deslizarse trae negligencia y eso viene de la excesiva confianza. Y esto fue lo que tuvo allí David. Una excesiva confianza de él. Él pensó que era el hijo amado de Dios, que era el consentido. Y dice el Proverbios que Dios, que el hijo consentido es vergüenza ¿de quién? De los padres. Entonces nosotros no podemos pensar que somos los consentidos de Dios, que podemos hacer lo que nosotros queramos y que no habrá ninguna consecuencia. Y allí no, porque donde hubiese sido así el consentido de Dios David, ¿cómo hubiese dejado el nombre de Dios sino en el piso? Porque cogió una mujer que no era, mató a un inocente, hizo cantidades de cosas para que este varón que era justo, recto delante de Dios, le fuera quitado la vida. Por eso Dios no pudo dejarlo sin disciplina, sin corrección. Lo llamó después, en el capítulo 12 usted ve
esa parábola tan hermosa, tan maravillosa que usa un profeta, al profeta Natán, ¿cierto? Y le dice, le dice todo lo de las corderitas y todo, que el que había quitado allí la única corderita. ¿Y qué dijo David? Este es digno de muerte. Que gloria a Dios, el Señor no le pasó la palabra por fuego, o si no David hubiese estado muerto. 32 años, usted lleva 5 y 10 ahí metido, pero cuando ya empieza a coger confianza, seguridad en usted mismo, empieza a deslizarse. Y deslizarse es un significado, dice que es arrastrar algo con suavidad por una superficie. Le voy a poner el ejemplo. Imagínense que ahorita cuando salgamos en la cafetería estén vendiendo unas arepas repletas, llenéticas de quesito así todo. Y el servidor coge y saca la mantequilla y se la pone así y se derrite. Eso es deslizarse. Se desliza suavecito, suavecito, pero esa misma suavidad lo va apartando a uno de Dios. Los que han ido al mar, los que conocen allí, cuando les gusta ir a jugar a las olas, que empiezan a jugar, cuando menos se dan cuenta, están en otro lado y más lejos de la playa. Y uno dice, pero ¿a qué horas yo me fui para allá? Si estaba pasándola tan rico por estar jugando, nos fuimos. Eso pasa con el cristiano confiado. Se aparta de la playa y se aleja por allá. Ponía el ejemplo una vez que estuvimos con nuestros hijos, estábamos, creo que todavía no estaba Daniel y Natalia, hacía rato. Entonces me puse un chaleco para meterme ahí al mar y me puse ahí. Se me dio la brillante idea de ponerme boca arriba, no me pude voltear y lo único que empecé fue a irme más lejos. Y yo alzaba así la cabeza a ver quién veía, pues el que siempre había estado a mi lado. Negrín, negro. Me dice, ¿usted qué hace por allá? Y dije, ayúdeme. Se fue hasta allá y me cogió del dedo gordo y me volvió a arrastrar a la playa. Cuando sintamos que estemos así, eso es lo que necesita, que el Señor nos arrastre de donde sea, pero que nos lleve a la orilla. Muy seguramente, si no lo hubiera hecho, no me imagino si andaba por aquí o era comida de los tiburones o algo. Pero el ejemplo es ese. Cuando a usted le digan, hermano, hermana, no lo veo tan frecuente ya en la iglesia, o ya no lo veo que se mete así en la oración como antes, no lo tome como una ofensa, tómelo como una advertencia de parte de Dios para decirle, cuidado, te puedes estar enfriando. Porque eso pasa. El autosuficiente, lo que le pasó a David en ese capítulo 11 fue que perdió su primer amor. Descuidó a Dios de estar en su presencia, donde sabía que solo de rodillas allí podía estar. Y la palabra nos lo dice allí en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1 nos dice esto. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos, no sea que por estar en esas un día nos pase la de David. Dirá, bueno, pues David se arrepintió, sí, pero hubo consecuencias de su pecado. Usted puede ver, de ahí en adelante le cambió la vida a David. Fue que sus hijos crecieran para que toda la estabilidad que él tuviera se acabara. Dios se lo dijo con el profeta Natán: lo que tú hiciste en lo escondido
y en lo guardado yo lo sacaré a la luz. Porque David pensó que nadie se había dado cuenta. ¿Por qué no buscó ayuda? Porque era el rey. El rey puede hacer lo que quiere. ¿Por qué no deja que se corrija? No, es que yo soy el señor o la señora de la casa. No, yo estoy sirviendo en la iglesia. No, a mí el pastor ya me ha delegado cosas. A mí no me llamen la atención. Significado de una confianza que lo está alejando y apartando de Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Corrigió, enderezó nuevamente la vida ¿de quién? De don David. ¿Que le tocó vivir las consecuencias? Sí. Tuvo que ver 2 hijos muertos, una hija violada por un error. Y aún el mismo profeta le decía: si tú le hubieras pedido eso a Dios, Dios te lo hubiera dado. Cosas que hay en nuestro corazón, anhelos y deseos, el Señor los da. Decía esta mañana, desde el deseo de un tinto, pensar, uy, qué rico un tinto ahoritica, y que a los 5 minutos llegue, eso es ver la mano de Dios. Que tú desees algo y que llegue, que anheles algo y que llegue, doy testimonio de eso. Del tinto, los amigos, el estudio, el trabajo o aquellos que tienen una pareja. Cuando depositamos la confianza en un amigo, pensamos que siempre va a estar ahí, ¿cierto? Que siempre nos va a acompañar, que en todo momento va a escucharnos y es más, escuchamos sus consejos y hacemos lo que nuestros amigos hacen. Y esto le pasa mucho a los adolescentes. No hay nada más importante y más apreciado en su corazón que un amigo. Lo llegan a amar tanto más que a un hermano. Y es un refrigerio y un refugio para ellos. Nosotros en el caminar, pues a veces no nos va muy bien con los amigos o algo y pues no tenemos como esa persona en quien depositar nuestra confianza. Pero estos amigos son los que ayudan, son los que a veces hacen los imposibles posibles. Y recordemos el caso del paralítico en Marcos 2, del 1 al 12, está la historia que Jesús estaba en una casa, la casa estaba repleta y los amigos escucharon que Jesús estaba sanando y dijo, pues corramos con el paralítico, carguémoslo porque el Señor lo va a sanar. ¿Qué tuvieron que hacer? Me imagino que caminar una distancia, fuera del lecho no había espacio para entrar, tuvieron que romper el techo, lo bajaron, pero lograron el objetivo que ellos querían, que fuera ¿qué? Sano, levantado. Eso es una buena amistad. En el mundo a veces no las conseguimos, a veces los amigos pueden dañar las buenas costumbres y por eso como padres debemos de estar orando por los amigos de nuestros hijos. Ponemos nuestra confianza o nuestra fe en el estudio, en lo que vamos a trabajar, en lo que vamos a estudiar, en lo que un día va a ser la fuente de ingresos en nuestra vida, en lo que nos vamos a capacitar. Esto desarrolla una confianza en el trabajo, entonces el trabajo se vuelve todo para conseguir lo que nosotros necesitamos, nuestros bienes, suplir nuestras necesidades y pues está bien. También ponemos nuestra confianza en la pareja, en aquel que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que nunca nos va a fallar, que nos vamos a acompañar y como dice allí en la palabra, que lo que unió el Señor, el hombre no lo puede separar. Y se pone nuestra confianza y nuestra fe en esas cosas que están en el mundo y que son parte de nosotros, porque no podemos sacar a los amigos, no podemos sacar el estudio, ni el trabajo, ni las parejas de lo que el Señor nos da a nosotros. Pero cuando nuestra fe la hemos depositado tanto ahí y viene una decepción o hemos hecho falsas expectativas y esto se quita, ¿qué puede pasar? Nuestra fe
se puede derrumbar. Nuestra confianza en aquello pues ya es nula, porque lo que teníamos en nuestro corazón, lo que habíamos preparado para hacerlo, no se está dando. Eso a veces nos pasa cuando depositamos toda la confianza en el mundo y no dejamos que Dios se meta allí, en los amigos, en el estudio, en el trabajo y en la pareja. Es más factible que el Señor haga prosperar todas estas cosas si Él está con nosotros. Amén. Confianza en nosotros. Nosotros debemos tener confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sintamos en Él lo que somos en Él, lo que queremos, lo que Él quiere hacer en nosotros, tener una identidad ¿qué? Clara, saber quiénes somos en el Señor. Cuando llegamos a Cristo, algunos llegan con una estima baja, pensando y creyendo que no son dignos de muchas cosas, creyendo en las palabras de maldición, todo lo que lo acompañó en su caminar. Pero cuando llegamos al Señor, Él nos dice lo que ahora somos en Él, y nos dice que todo lo viejo quedó atrás, que todas las maldiciones, que todo lo que cargamos quedó allí en la cruz, y que ya no tienen prioridad en nuestras vidas. Pero nos cuesta. Muchas veces nos cuesta creer lo que Dios tiene para nuestras vidas, los planes. A veces de pronto uno le puede decir lo que el Señor tiene para su vida, el ministerio que le quiere dar, pero usted hace como Sara, se ríe, no le cree a Dios. Y es muy importante saber lo que el Señor tiene en nosotros. Por eso Él nos sana a nosotros y hace que empecemos a confiar, a sanar nuestra identidad, a sanar nuestra estima, para que así mismo podamos ayudar a otros a poderlo hacer. Una persona que tiene una buena confianza en su vida, dice que sabe tener la calma, que cuenta con la habilidad y el conocimiento y la autoestima suficiente para enfrentar los retos que se le presenten. Es una persona que si se le presenta una dificultad, un problema, no se deja amedrentar, sino dice, bueno, si tocó poner la cara, ponemos la cara. Si nos tocó caminar así, pues caminamos así. Si nos tocó hacer lo que nos diga el Señor, lo vamos a hacer. Voy a hablar en el ámbito espiritual. Y es ponerle la cara a la vida. No es evadir, no es hacernos de lado, porque eso hace una persona que no tiene confianza en sí misma. El que tiene esa confianza sabe qué retos se le van a presentar, pero también sabrá superarlos. Segundo, una persona que tiene una buena confianza en sí misma, siempre sabrá lo que está correcto. Siempre entenderá que nadie tiene toda la verdad y que no nacimos sabiendo todo. Una persona con confianza sabe que se puede equivocar, pero que es más importante aceptarlo y aprender la lección que ser necio, que cree que tiene toda la razón. Una persona que reconoce sus errores, que sabe bajar la cabeza, que se deja corregir, tiene confianza. De lo contrario, tiene su estima dañada por cosas que le hayan dicho, por cosas que tiene en el corazón, y siempre va a querer tener la razón. El que tiene confianza dice, perdón, me equivoqué, me dejo corregir, me dejo formar. Eso es una persona que tiene una sana confianza. Una persona que tiene confianza pide abiertamente ayuda, porque mucha gente piensa que el pedir ayuda es signo de debilidad, que no es sabio mostrar las debilidades, que es mejor apartarse y aislarse. Esta persona no tiene una buena confianza en sí misma, no tiene una sana estima. Pedirle ayuda a alguien
que nosotros conozcamos, que sepamos que tiene el temor de Dios, que el consejo que le vamos a pedir va a ser guiado en la presencia de Dios, porque no todos podemos contar con alguien que quiera escucharnos y querer escuchar el consejo que hable a nuestra necesidad y lo que queramos. La persona que nos dé ese consejo, si lo ve bien, si lo ve propicio, lo dirá. Si no, va a corregir y nos va a apartar de ese mal camino. Entonces, la persona que tiene una confianza débil, digámoslo así, o no tiene una buena estima, nunca va a buscar ayuda. Estará allí, aislada. Debemos de saber que nosotros tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y que en las debilidades el Señor se glorifica. Él es el que me ayuda en medio de todo para hacerlo. Y hará algo siempre para remediarlo. Muchas personas creen que no pueden conseguir algo, que no pueden conseguir tal trabajo, que no pueden estudiar tal cosa, que no pueden acceder a un cargo mayor, de pronto ser el presidente o el gerente de una empresa. Es una persona que se conforma, que se dice no puedo y que nunca buscará los medios para resolver sus problemas. Aquel que se deja, como dicen por ahí, se ahoga en un vaso con agua, significa que no tiene una buena confianza en su vida. Podemos decir que no se tiene ¿qué? Fe. Cuando la persona tiene una buena confianza en su vida, no hace menos a las otras personas. Hay personas que sin confianza se excluyen, se apartan y se reservan, porque piensan que no pueden unirse a otras personas. Una persona que no tiene una buena confianza es orgullosa. O las ve menos o las ve inferiores. Nosotros, así como el Señor nos enseña en su palabra, no hacemos ¿qué? Acepción de personas. Pero hay algunas que sí tienen su lista de preferidos, ¿no? Como el celular. Los favoritos, se le ponen ahí la estrellita o lo que, no. Una persona que tiene una buena confianza en sí, acepta sus errores. Aunque la persona que tiene esa confianza no le importa el qué dirán de los demás, aun si su caso lo puede corregir, pedirá ese consejo, dejará que lo guíen, dejará y aceptará lo que la otra persona le enseñe. Lo mejor es que cuando nosotros llegamos al Señor, Él quiere que tengamos esa seguridad de nosotros mismos, que nos amemos, que tengamos fe, que no menospreciemos, que admitamos que nos equivocamos, que podamos reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas y que podamos enderezar. Que nunca nos apartemos ni nos aislemos, porque lo que el Señor quiere es que nos ayudemos los unos con los otros. Y en el ayuno pasado enseñábamos eso. Para poder hacerlo necesitamos desarrollar una piedad en nosotros para hacerlo. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él hace algo bien especial en nuestras vidas. Llegamos cansados, derrotados, afligidos, sin ganas de vivir, pensando que nuestra vida no tiene solución o arreglo, pero viene Dios y nos saca de lo vil y menospreciado y nos pone en un lugar alto. Y lo que Él hace en nosotros es poner un sello personal en cada uno vuelvo y repito, de nosotros. Esto en inglés significa branding, que significa marca personal. Algo que Dios pone fuerte en nosotros, algo que nos hace diferentes a otros, que cuando otros nos ven, nos dicen, pero tú hablas diferente,
tú caminas diferente. ¿A quién le pasó eso? A Pedro, ¿cierto? Él tenía el sello personal por andar con Jesús. Cuando andamos con Jesús, Jesús pone un sello, una marca en nosotros que nos hace diferente al mundo. Pero a veces no se sabe si es del mundo o es de la iglesia. Cuando a usted le digan, pero se le ve algo diferente, se siente algo diferente, no se vaya a avergonzar como lo hizo en ese momento Pedro por miedo. Diga sí, es algo que Dios hizo en mi vida, es su sello, y ese sello va con la sangre preciosa de Cristo Jesús en nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cuidemos, esa marca personal, esto que pone en nuestra vida para que podamos desarrollar lo que Él tiene en nosotros. Llegamos a Dios con una marca personal de pecado, pero Él nos la cambió. Tener confianza en Dios. David tuvo su marca personal, así como muchos hombres de la Biblia tuvieron su marca personal. Como Moisés lo conocemos como el hombre más manso de la tierra, el más humilde. Abraham, su marca personal, ¿cuál fue? El padre de la fe, ¿cierto? David también tuvo su marca, y era que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un corazón constante y humilde. Eso lo tuvo David todo el tiempo. Y todas estas características que vimos anterior, que reconocía sus errores, que no menospreciaba a su prójimo, que estaba dispuesto a ayudar, que estaba dispuesto a corregir, todo eso David lo hizo en su vida. Pero donde lo vemos más fuerte es desde el primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando David es apartado y es ungido por el profeta Samuel. ¿Se acuerda que fue? Lo buscó. El profeta vio 3 hermanos que tenía David, hombres de guerra, valientes. Él dijo, este sí fue. Pero no, faltaba uno, que era ¿quién? David, el menor, el chiquito, el que cuidaba las ovejas, que tuvieron que llamarlo y decirle, mira, este es el último que me quería. Terminamos de almorzar y dije, qué delicia un tinto. Cuando llega el Señor les provoca un tinto. Ay, Señor, gracias. Señor, yo quiero esto. Tómalo. Ay, Dios, qué rico tener. Tenlo. A veces solo lo pienso y veo en el transcurso cómo el Señor me lo hace llegar. Pero eso es para que el Señor me muestre su amor y me enseña lo de David, para que nunca me aparte de Él, porque eso quiere el enemigo, que nos creamos suficientes para apartarnos del Señor. Entonces, y eso no empieza de la noche a la mañana, eso empieza poquito a poco. Vuelvo y repito, como los que están jugando o los que están en el río o en el mar, o lo mismo, la misma corriente a uno lo va llevando y no se va dando cuenta. Nos toca tener cuidado y empieza así, un poquito de mundo, mejor escucho aquí, no, lo que tú dices no me gusta mucho, mejor yo me corrijo sola, yo voy al Señor y mejor que Dios me corrija a mí, porque hay orgullo y no quiero que nadie se dé cuenta que yo estoy mal. Una persona con esa confianza apartada de Dios pierde el miedo y el temor a Dios. Usted puede verlo allí en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. ¿Qué perdió David? Todo el temor al Señor. No le importó nada. No le importó la vida de Urías, no le importó la vida de Betsabé, no le importó la vida de aquellos soldados que tuvieron que ir al frente para morir con Urías eteo. No le importó nada. Y así hay muchas personas, no le importa nada, no me importa lo que me lleve, no me importa lo que me arrastre. Primero estoy yo, segundo yo, tercero yo y los demás que hagan fila. Pero eso costará lágrimas.
A David le costó lágrimas y nunca volvió a ser el mismo. Jamás. Fue rey, pero 3 muertes dolorosas estuvo en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de decirle al Señor, que nos ayuda. Entonces, David, ¿qué? No pidió ayuda ni consejo. ¿Voy o no voy a la guerra? No, no voy, yo hago lo que quiero. Transgredió toda la ley, pisoteó con sus pies la marca que el Señor le había dado, menospreció la vida de Urías Heteo, se le olvidó lo que era misericordia y lo que era consolar a otros. Y el Señor nos llama a nosotros, nos restaura, nos saca, nos quita los vestidos viejos, nos pone vestiduras limpias y nos dice la palabra, di predicar el evangelio. Y unos dicen sí y empiezan a salir, comparten el evangelio con uno, con el otro, los traen a la iglesia, se les ve ese fuego, ese amor por servicio, por todo. Pero ya después dicen no, voy a remitirte a alguien para que te atienda, porque es que yo ya como servidora de esta casa estoy muy ocupado. Mejor que te atienda Pepito, mejor que te atienda otro servidor, lo va a hacer de la misma manera. Pero ¿dónde está mi trabajo? ¿Dónde está lo que Dios me delegó a mí? Se lo empiezo a pasar a otro porque empiezo a menospreciar lo que el Señor me dio a mí. Entonces ya me vuelvo exclusivo. Ya solo atiendo a las personas que yo quiero, como a mí me parece, y mejor dejo que otros hagan. Ahí es donde yo me doy cuenta que he perdido ese primer amor. A los que son nuevos a esta casa, ¿qué podemos darnos cuenta? Que el Señor quiere decir, nunca pierdas lo que estás sintiendo ahora en unos años, porque el deslizarse lo cogemos con los años. Primero 5 años metidos, discipulados, sirviendo y todo. Van pasando, ya nos volvemos como David, confianzudos. No, yo ya llevo 10 años en el Señor, yo ya llevo 20, yo ya sé lo que es pasar desiertos. Eso uno llora y sufre un ratico, pero ahí le pasa, el Señor lo ayuda a uno. Se le olvidó orar, se le olvidó ayunar, se le olvidó deleitarse en la palabra, se le olvidó ir y mirar cuál es el hermano que hace falta. Eso es una tarea que hacemos con Nidia. Cuando yo o ella no hay alguien, pastora, ¿usted ha visto? Le digo, no, la traemos desde el centro comercial, 11 o 10, 11 años la tenemos, pero cuando no vemos eso, nos acercamos la una con la otra. Me dice, no, yo sí la vi pasar. Ah, bueno, gracias. No la he visto, pero voy a llamarla, tengo el número de teléfono. Eso nunca se nos puede olvidar. Si a mí se me olvida, el Señor, le pido a Él que me lo recuerde y me diga, ¿miraste a la hermana que hace falta o al hermano? Él a veces pasa el tiempo y me lo recuerda. Le digo, no, y es cuando busco a Nidia y ella me dice lo que pasó o lo que no ha pasado. Debemos de estar siempre sensibles a la voz del Señor. Servidores, los que están en el servicio o los que quieren entrar en el servicio. Uno allí se vuelve más confiado todavía y puede dejar de orar la semana, o antes oraba toda la semana para el domingo. Ahora de pronto lo puede hacer día intermedio, o peor de los casos, llega 5 o 10 minuticos antes para entrar aquí en el fuego de la oración y dejar el servicio. Nunca pase eso. Que usted entre durante la semana saque el tiempo para que cada uno de los que viene a este lugar traiga refrigerio, la palabra del Señor, que sientan la presencia de Él. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque nos volvemos ¿qué? Confiados, porque sentimos que solo Dios nos ama y que solo bendiciones pueden venir a nuestra vida. Y el Señor restaura y hace. Pero cuando el Señor te ha llamado a servir, ¿tú qué le dices? No, estoy ocupado, todavía no es el tiempo, me falta un poquito.
¿Qué hablaba el pastor el domingo pasado? Del que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. David reconoció su pecado, pidió perdón al Señor y lo podemos encontrar en el Salmo 51. El Salmo. ¿Lo tiene? Amén. ¿Ya lo tiene allí? Salmo 51. Gracias. Es el reconocimiento de una vida apartada de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo empieza David allí diciendo? Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra ¿qué? Mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado, de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo ¿qué? Reconozco mis rebeliones. Vamos a parar ahí un segundito. Rebelión. ¿Qué significa rebelión? En la palabra, el significado allí. Que opuso resistencia y no quiso admitir lo que estaba haciendo mal. David sabía que estaba haciendo mal, pero puso resistencia, se rebeló contra Dios. Eso significa rebeldía. Cuando nos oponemos a lo que Dios nos quiere enseñar y formar, estamos poniendo rebeldía en nosotros y nos apartamos. Y ahí lo reconoció David más, porque ¿qué? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No admitió lo que estaba haciendo mal. Se dejó deslizar. Se dejó, una persona que se deja deslizar está siendo gobernada por su orgullo. Le ganó más el deseo de satisfacer su carne. La fama y la corona lo apartó de Dios. Como dicen, se le subió la corona a la cabeza. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si usted tiene su Biblia y está ahí, ¿por qué no lo busca y lo leemos? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable. Usted ponga sus ojos ahí y lea cada frase y dígale: Espíritu Santo, háblame a mi mente, sana mi corazón y quita mi rebelión. Versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho ¿qué? Comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán ¿qué? Los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí ¿qué? Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores que tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El Señor abre los cielos y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión
edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Una oración donde él tuvo que reconocer lo que había pasado, donde reconoció su rebelión, donde reconoció sus pecados, donde le dijo: Señor, que nunca jamás en mi vida vuelva a pasar esto. A los nuevos, a los que nos acompañen, a los que lleven 1, 2, 3 años, no pierdan lo que Dios les dio cuando usted llegó a este lugar. A los que ya hemos caminado más años, digámosle eso al Señor: devuélvenos ese gozo de la salvación, de saber lo importante que es ser salvo, de la alegría de saber que no estamos buscando las cosas terrenales, sino lo celestial. Decirle al Señor que nos ayude. Dice que Él mira el corazón, ¿qué? Contrito y humillado, humilde, postrado delante de Él. La solución es como lo que hizo David aquí: reconoció, se arrepintió y corrigió. ¿La corrección duele? Sí, pero es necesaria. El ministerio a veces tiene que ser formado por eso, por lágrimas, porque se nos olvida y nos podemos poner como David. Usted dice: ya llevo 10 años de cristiano, yo ya sé que lo es la gloria de Dios, ¿sí? ¿Y quién le asegura a usted de que no se puede deslizar? ¿Quién le asegura a usted que no le puede pasar lo de David? Dirá: esos son para los hombres. No, usted también, mujer, puede deslizarse y no sabe a dónde puede dar y perder muchas cosas que el Señor tenía para su vida. A los que servimos, su Espíritu Santo, sus dones, la capacidad, aún la credibilidad y la autoridad, es más lo que se pierde que lo que se gana. 32 años anduvo David y en un año perdió todo. Por eso, iglesia, si usted piensa que está bien, no. Ese es el primer paso para caer y para deslizarse. No ponga su confianza en lo que usted sabe. Ame la palabra, ame el orar, el ayunar, el congregarse, estar en la adoración, en la alabanza. Que siempre sea algo nuevo con el que usted viene. Pablo dijo: no me interesa que ya lo hayan escuchado, me interesa que lo guarden y lo graben en su corazón, porque si lo está diciendo Dios es porque conoce nuestra debilidad y no podemos confiarnos en nosotros mismos ni en nuestra sabiduría. Déjese ayudar, agache la cabeza, reconozca que usted no puede solo, que usted no puede sola, que necesita a Dios y que nosotros somos un cuerpo para ayudarnos. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando usted aprende a caminar solo, no va a medir las consecuencias.